Gracias, Santiago, y un placer estar de regreso con todos ustedes después de la última ocasión que tuve oportunidad de visitarles en el 2022 y ver cómo el Señor sigue avanzando su obra en este país, aquí en Cali, pero también en otros lugares, Bogotá, varios de ustedes que vienen de otras zonas del país y más allá de este país, ¿verdad? Ya que hay asistentes, si entiendo bien, Ecuador, Perú, Venezuela también, unos queridos hermanos que conocí hace 3 años y orando también por este país para que la obra del Señor se extienda y contentos de estar alrededor de la palabra. Hemos disfrutado 2 días intensos, ¿verdad? Y un banquete en todos los sentidos, espiritual, y también nos han alimentado bien y estamos agradecidos al Señor por su bondad en estos días y oramos que también use esta sesión para movernos a contemplar más su gloria y salgamos motivados para vivir vidas que le honran. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias. Realmente queremos venir en esta noche ante tu palabra y contemplar un mero resplandor de tu gloria que nos mueva a una mayor y mejor adoración, no solo con nuestros labios, sino fruto de nuestro corazón y que se refleja en una manera de vivir que crece en semejanza a Cristo. Sabemos que esta es tu obra, Señor. Este es nuestro deseo porque tú lo has puesto en nosotros y, Señor, necesitamos seguir aferrados a ti, a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y que nos mueva por encima de todo tu gloria, Señor, que un día disfrutaremos para siempre de manera perfecta en la eternidad. Oramos que uses tu palabra para, Señor, edificar a tu pueblo. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Soli Deo Gloria es una expresión en latín que ha llegado a ser icónica de una de las doctrinas bíblicas fundamentales. Solo a Dios sea la gloria. Esta expresión se popularizó mayormente al formar parte de las conocidas 5 solas, que de alguna manera podríamos decir que resumen los postulados fundamentales de la Reforma protestante. Soli Deo Gloria asimismo es un concepto netamente bíblico y en la práctica significa que todo lo que se hace ha de ser para la gloria de Dios, no para el orgullo de la humanidad o la autoglorificación del hombre. Y como cristianos, por supuesto, hemos de estar motivados y movidos por la gloria de Dios y así vivir vidas verdaderamente para su gloria. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Es complejo definir la gloria de Dios porque es tan inmensa y vasta. Pero una definición preliminar, un borrador, un intento de empezar a agarrar, a entender en cierta medida la gloria de Dios sería afirmar que la gloria de Dios es la manifestación de su esencia, carácter y grandeza. Hay 2 palabras principalmente que se utilizan en la Biblia, una en el Antiguo Testamento, otra y su familia relacionada al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra en hebreo kabod, que literalmente significa peso, en el sentido que puede aplicar a riqueza o grandeza y habla de la esencia, la dignidad, la grandeza de esa persona. Aún hoy en día podríamos entender esta idea cuando se habla de una persona de peso. No literalmente, porque ha comido de más, como todos nosotros estos 2 días, ¿verdad? Nos llevamos un par de kilitos, sino una persona de peso, es decir, de influencia, que tiene una importancia mayor que el resto, o aparentemente es así. La otra palabra en el Nuevo Testamento es la palabra que proviene de doxa, en su sustantivo doxaxo, en su forma verbal, y significa magnificencia, importancia, y de hecho doxa, doxaxo es tan amplio que es aplicativo a diversas cuestiones relacionadas con Dios, su propia gloria, pero también la gloria en la que vamos a disfrutar, la gloria venidera, parte de ella es nuestra glorificación, pero finalmente la gloria es estar con el Dios de gloria. Todo lo demás no le llega ni a la suela de los zapatos. La gloria de Dios se revela de forma visible y perceptible, y así de esta manera podemos captar, apreciar en cierta medida la gloria de Dios que ha sido revelada. Algunas maneras en las que Dios revela su gloria es
En primer lugar, en la creación. Salmo 19:1, todos recordamos ese pasaje cuando comienza: los cielos declaran la gloria de Dios. La creación muestra visible y perceptible la gloria del Dios creador. La gloria de Dios también es visible y perceptible en el ser humano, como sus criaturas. Y en toda criatura, por extensión, llevamos la imagen de Dios, imago Dei, que parte de esta imagen es su gloria. Evidentemente, la caída y el pecado ha afectado terriblemente tanto a la creación como las criaturas, pero todavía reflejamos en cierta medida, imperfectamente, la gloria de Dios. Especialmente los redimidos mostramos la gloria de Dios. Es interesante porque cuando llegamos a Efesios capítulo 2 y está hablando de cómo de dos pueblos ha hecho uno, los gentiles, los judíos, ha habido reconciliación en Dios. Habla de ellos como una nueva creación, una nueva humanidad en Cristo Jesús. Y en cierta medida lo que eso está haciendo referencia no es solo al nuevo nacimiento, sino que también es un restablecimiento más cercano al propósito original cuando fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Un cristiano muestra la imagen y semejanza de Dios más cercanamente a lo que era la intención original antes del pecado entrar en el mundo. ¿Cómo? Según reflejamos a Cristo y somos más como Él. Su Espíritu mora en nosotros. Ahora, también la gloria de Dios se revela de forma visible y perceptible en Cristo Jesús, Dios hecho carne. Hebreos 1:3 dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria, Dios mismo, la expresión exacta de su naturaleza. La Biblia es la que definitivamente, en cuarto lugar, revela de forma visible y perceptible. Y por eso conocemos de la gloria de Dios, porque ha sido revelada por medio de su palabra. Ahora, ¿cómo se percibe la gloria de Dios? ¿Cómo se percibe? Bueno, se percibe por sus perfecciones, es lo que hemos estado hablando durante todos estos 2 días. Sus atributos divinos es lo que hace perceptible su gloria, y la suma de sus atributos es lo que muestra la gloria de Dios. Ahora, también su presencia divina es la que nos hace percibir la gloria de Dios, y esto no estamos hablando de una manera meramente subjetiva, pero es cierto, el Espíritu Santo mora en el creyente. Y así percibimos la gloria de Dios. Es más, en Efesios 1:14, ahí al final de ese pasaje tremendo en el que nos está mostrando cómo es que Dios nos salvó y cómo eso irrumpe en una elogía desde el versículo 3 hasta el 14, cuando está hablando de la elección, de la redención, de la adopción y todos los beneficios de la salvación. Luego al final, 12 al 14, habla de cómo tenemos el sello del Espíritu en el creyente, y esa es la presencia divina que tenemos constantemente en nosotros. Y en el versículo 14 dice, para alabanza de su gloria. Es decir, su presencia en nosotros promueve la alabanza de la gloria de Dios, porque es Dios mismo el que mora en nosotros, su misma presencia. Esa presencia divina que muestra la gloria de Dios, evidentemente está en el creyente por medio del Espíritu, pero escucha bien, sorprendentemente también el incrédulo puede atestiguar de la presencia divina, no internamente, porque no tiene el Espíritu de Dios, pero sí por medio de la observación. Y ahí es cuando en Romanos 1 dice que no tienen excusa, versículo 20 y 21, porque dice, su eterno poder y su deidad se hicieron manifiestos. Es decir, Dios manifestó su gloria por su eterno poder y su deidad por medio de la creación, la revelación natural. Y en esa revelación hay una presencia divina que aún el incrédulo percibe, pero rechaza, y por eso no tiene excusa. Por eso se afanan en desarrollar teorías en contra de la existencia de Dios. En realidad, si Dios no existiese, ¿por qué hay que probar que no existe? Es una incongruencia en sí misma. Ahora, ¿cómo podemos reconocer la gloria de Dios? Reconocemos la gloria de Dios cuando mostramos respeto
por su reputación. Reconocemos la gloria de Dios cuando le reflejamos según crecemos en semejanza a Cristo en el proceso de santificación, y de esto hablaremos más mañana por la mañana en el estudio bíblico, aquellos que estén en IBCC. Pero especialmente me quiero centrar en un pasaje de la Escritura que nos muestra cómo podemos reconocer la gloria de Dios reverenciándole, es decir, adorándole según le conocemos más. Y creo que esta es la mejor conclusión después de haber estado andando en los atributos de Dios. ¿Cómo hemos de responder ante toda esta enseñanza? De diversas maneras. Pero principalmente y sobre todo reverenciando al Dios de gloria. Adorándole. Soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Abramos nuestra Biblia en Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21, donde precisamente vamos a observar un llamado a glorificar a Dios, al que todos somos llamados. Efesios 3, versículos 20 al 21, dice así la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria. En la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra este llamado inequívoco a glorificar al único que es digno de adoración, porque es el único glorioso, el Dios de gloria. Y el corazón de este pasaje se encuentra en el versículo 21, justo en el medio, cuando al principio de ese versículo dice: a Él, fíjate, a Él sea la gloria. ¿A quién se ha de tributar gloria? A Él. Él, este pronombre personal, se refiere a Dios. ¿Cómo sabemos que este pronombre hace referencia a Dios? Porque Él hace referencia al antecedente inmediato en el versículo 20, que es aquel. Pero ese aquel no nos ayuda mucho a determinar la identidad exacta. Pero sí nos apunta al versículo 19, de nuevo el antecedente inmediato que observamos al final de ese verso 19 que dice: Dios mismo. Dios mismo. Por si hubiera alguna duda, el párrafo en el que Pablo ora por los Efesios, del 14 al 19, el precedente, aparece la Trinidad divina, tanto Dios Padre como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo, uno de los pasajes claves que apuntan a la Trinidad, sin que aparezca la palabra Trinidad, sí aparecen las tres personas de la Trinidad, como en el pasaje de Marcos 1, 9 al 11, con el que el pastor Santiago abría la conferencia. Así, el Dios Trino es aquel que merece toda la gloria. Este es el corazón del pasaje. A Él, al Dios Trino, sea toda la gloria. La palabra gloria aparece a menudo en el Nuevo Testamento y en Efesios hasta esta ocasión ha aparecido en 8 ocasiones en apenas 3 capítulos. De hecho, en los capítulos 4 al 6 no vuelve a aparecer. Y en Efesios se utiliza la palabra gloria, como sabéis, cuando se hace un estudio inductivo de una palabra, tenemos que enmarcar esa palabra, y sobre todo cuando aparece en muchas ocasiones en las Escrituras. Hemos de demarcar el campo de estudio. Puede ser toda la Biblia, si es una palabra que aparece en pocas ocasiones, pero normalmente tenemos que decir en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, pero si aparece muchas tenemos que delimitar un libro, a veces incluso dentro del libro una sección para poder dar una definición por medio del estudio de esa palabra en su contexto. Así es como se hace un estudio inductivo de palabras, siempre asegurándonos que es la palabra en el original, que es la misma, no que en la traducción coincide. Ahora, esta palabra en Efesios, que ha aparecido en 8 ocasiones, se usa para referirse al reflejo de la esencia de una persona, la suma de todos sus atributos. Ahí es donde está enfatizando la gloria que hemos de tributar a Dios por quién es Él, por sus perfecciones. En este caso se refiere al esplendor, al brillo de Dios. Es el único merecedor de recibir, de tributar gloria, la gloria que ya tiene y que refleja su persona, pero que nosotros reconocemos y como tal reverenciamos en adoración, y es lo que debemos darle.
No es que nosotros le damos gloria y entonces así Él tiene más gloria. No, nosotros reconocemos la gloria que Él ya tiene, porque esta gloria es el reflejo de la esencia de su persona, la suma de todas sus perfecciones, algunas de ellas que las hemos visto en estos 2 días. Pablo tributa a Dios la gloria que merece su carácter y reconoce, como cada creyente hemos de reconocer el Dios glorioso que tenemos y al cual todavía estamos descubriendo más y más de su gloria según ahondamos en las Escrituras, según conocemos más y más a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pablo acudía a su Padre Celestial en oración, es lo que precede a este pasaje, con una petición por la prosperidad espiritual, no material, de los efesios, hermanos queridos, y específicamente oraba por fortalecimiento en el hombre interior y en segundo lugar profundización en el amor de Cristo. Y justo cuando habla y pide por profundizar en el amor de Cristo es cuando irrumpe en esta doxología, porque se ha parado por un momento a contemplar uno de los atributos divinos que es el amor de Dios. Y como nos enseñaba Alejandro, es una doctrina bella y que conmueve al creyente. Pablo es conmovido aquí. Según está orando por los efesios, no puede por más que al orar que profundicen en el amor de Dios en Cristo Jesús y toda su extensión que es indefinible, él no puede hacer otra cosa que decir, a Él sea la gloria. Así hemos de acabar cada vez que conocemos algo más de Dios. Profundizar en quién es Él. Esa es nuestra oración. Hemos de adorarle no solo por lo que ha hecho o hará, sino por quién es Él. Y especialmente centrado en quién es Él. Y así siempre es buen momento para dar gloria a Dios. Damos gloria a Dios en la riqueza y en la pobreza, en la felicidad y en la tristeza, en los momentos de bonanza y en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios y la adoración de su gloria no depende de mis circunstancias, ni mucho menos de mí, sino de su persona inmutable. No varía. Por lo tanto, la gloria de Dios no cambia y nuestro tributo ha de ser constante y creciente, según ahondamos en las verdades de quién es Él. Recuerdo hace unos años, estábamos haciendo un estudio de los atributos de Dios y era voluntario en nuestra iglesia y algunos hermanos se apuntaron y otros cuando les pregunté si querían hacerlo o no, alguna de estas respuestas me sorprendió en gran manera y me dijeron, bueno, yo ya llevo suficientes años en la iglesia, yo ya no necesito estudiar eso. Ya estoy en otro nivel, no lo dijo así, pero es lo que quería decir. Ya estoy en otro nivel, esto para los nuevos. Ah, sí, ya has profundizado, ya conoces los atributos de Dios en toda su extensión, cuando en realidad solo estamos rascando en la superficie y aún si necesitamos recordar verdades que ya conocemos, no es meramente un ejercicio intelectual, sino es para darle la gloria que Él merece y a la vez recordar de nuestra insignificancia. Evidentemente, cuando pensamos que ya hemos llegado, no estamos dando la gloria a Dios que Él merece. Aquí hay un llamado a glorificar a Dios. Y Pablo, movido por el Espíritu, se aproxima a Él desde 4 vertientes. 4 vertientes, esto es como escalar una montaña. El otro día estábamos ahí en Bogotá y fuimos a ver Monserrate, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a Monserrate? Casi todos. ¿Cuántos han subido a pie? Bueno, unos cuantos, unos cuantos. Bastante, son unos 600 metros, ¿no? Por lo que hice los cálculos, Bogotá está aproximadamente a 2.500 metros, llegas arriba, pone 3.100. No, yo subí en el teleférico, hermanos. No había tiempo, era una visita turística.
Pero si vas a subir a la montaña, bien, hay esa cara, ¿verdad? Pero toda montaña tiene 4 caras. Aquí vamos a llegar a la cúspide desde las distintas caras de la montaña, laderas, pero siempre a la misma cúspide, que es gloria a Dios, ineludiblemente. Así que vamos a subir por la primera cara, la primera vertiente que la muestra el versículo 20 en su primera parte, y es glorifica a Dios por su capacidad. Glorifica a Dios por su capacidad. Dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todo. Glorifica a Dios por su capacidad. Todo esto está alrededor del versículo 21 que dice a Él sea la gloria, y todo lo demás apunta al pináculo, que es el principio del versículo 21. ¿Qué está diciendo aquí? Está afirmando que Dios tiene toda capacidad y por ello es digno de adoración. Fíjate, el versículo 20 comienza, y aquel que es poderoso. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Dios no solo tiene poder, sino que se caracteriza por ese poder. Es poderoso. Atributo. Poderoso se refiere a la capacidad de la persona para llevar a cabo algo. En este caso lo que está diciendo es que Dios tiene la capacidad de actuar, la habilidad de realizar su voluntad siempre. Su poder es extraordinariamente grandioso, incomparable, imparable, inabarcable, supereminente, asombroso. Dios tiene la capacidad para actuar, la fuerza energética para llevar a cabo su plan, su dominio, su control absoluto que nada ni nadie puede frustrar. Y esto nos mueve a glorificarle porque no hay nadie como Él. Esto es debido a su capacidad innata, de acuerdo a su naturaleza. En otras palabras, Dios es omnipotente, es lo que está diciendo aquí. Y usa esta omnipotencia para llevar a cabo sus planes en el universo, pero también en la vida de sus hijos en Cristo Jesús. No es la primera referencia en Efesios a el Dios Todopoderoso. De hecho, la primera se encuentra en Efesios 1 como parte de la primera oración de Pablo por los Efesios, y en el versículo 19, cuando estaba orando que tuvieran un mejor y mayor conocimiento de Dios, se centra en algo específico. Concretamente el versículo 19 dice, para que sepáis cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, su omnipotencia, indescriptible. Y a continuación enumera cómo Dios ha usado su capacidad para llevar a cabo su plan, y da el ejemplo en los versículos 20 al 23, cuando muestra su poder al resucitar a Cristo entre los muertos, sentarle en los lugares celestiales, someter todo bajo sus pies y darle por cabeza sobre la iglesia. Eso solo es un ejemplo, pero es suficiente para quedarnos boquiabiertos. Nada se escapa del dominio de Dios para llevar a cabo su plan perfecto en la vida de sus hijos, a quien ama como su Padre celestial. Esta capacidad poderosa de Dios no tiene límites. El versículo 20 continúa y dice, para hacer todo. Es poderoso para hacer todo. Dios no solo tiene la capacidad, sino que Dios lo hace. No es un farol. Mucha gente que va de farol. O estos días recordaba una palabra aquí con mi buen amigo Ever de la adolescencia, que decía espumea. Bueno, no lo habéis oído probablemente, la mayoría de los españoles tampoco. Era algo que se usaba hace muchos años, es decir, es aire, burbujas, se le va la fuerza por la boca, ¿verdad? Yo recuerdo una persona hace años cuando yo era joven, todavía soy algo joven, pero no tan joven, que Indurain, algunos ni habéis nacido, Miguel Indurain, un ciclista español que ganó 5 Tours de Francia, y era aún posterior a la época de los grandes ciclistas colombianos, ¿no? Lucho Herrera, Fabio Parra, eso a lo mejor le suena más a alguno. Bueno, pues Miguel Indurain ganó 5 Tours de Francia seguidos, y yo recuerdo una vez, me encontré una persona y me dijo, bueno, eso no es tan difícil. Yo pensaba, no puede ser este hombre, pero si ni anda en bicicleta y está aquí diciendo que eso no es tan difícil. Y continuó diciendo, bueno, yo si entrenase como él, ganaría 5 Tours o más. Yo pensaba,
Está espumeando, ¿verdad? Se lo creía, pero nadie más lo creía, era un farol. No, esto no es un farol. Dice, es poderoso para hacer todo, todo. Y la palabra todo en el original significa todo. Hermanos, confiemos en nuestra Biblia en español. Tenemos una buena traducción, si es literal. La capacidad poderosa de Dios es ilimitada, es decir, nada se escapa de su capacidad y poder. No hay nadie como Dios. Todos tenemos limitaciones, salvo Dios. Tal vez alguien puede ser muy capaz en algunas áreas, pero no en otras. Y aún en las áreas en las que tiene capacidad, toda persona tiene limitaciones y llega un momento en el que llega a su tope, a su límite. Y ese no es un techo de cristal, como se dice a veces en las grandes empresas. No, es un techo de hormigón armado. No lo vas a pasar, porque somos seres limitados. Dios no tiene límite, puede hacerlo todo. Para nosotros a veces es un quiero y no puedo. Muchas veces es un quiero y no puedo. Pero si Dios quiere, puede, siempre en todo. Dios no tiene techo, Dios no tiene límite, Dios no tiene tope para su capacidad, una capacidad que es poderosa para hacer todo lo que quiera de acuerdo a su plan perfecto que ha orquestado desde la eternidad pasada y por ello es digno de toda gloria como nadie, porque nadie es como Él. Fijémonos, hagamos un breve repaso de algunos de los episodios del Curriculum Vitae de la capacidad poderosa de Dios en la manifestación del Dios Trino. Dios creó el universo en 6 días. Inundó la tierra completamente con el diluvio. Colocó a José como uno de los hombres más poderosos e influyentes de la tierra en su tiempo. Liberó y sacó a su pueblo de Egipto, la nación más poderosa de la tierra. Abrió el mar Rojo en 2 para que pasaran por tierra seca. Derrotó a los amorreos con granizo. Libró del horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Dios, en la persona de Jesucristo, alimentó a miles con unos cuantos panes y peces, curó enfermos, expulsó demonios, calmó tempestades, anduvo sobre las aguas, resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y al mismo Lázaro. Dios, en la persona del Espíritu Santo, convence de pecado, justicia y juicio, da vida espiritual a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Tiene poder para transformar la vida de cualquier persona, aún el pecador más desalmado. Consuela al desalentado, enseña conforme a su sabiduría, hace a los creyentes más semejantes a Cristo. Esto es solo ni la primera página del Currículum Vitae de Dios. Nos damos cuenta que no puede hacer Dios. Nada. Dios es inmensamente poderoso y tiene la capacidad innata para hacer lo que quiera y así es digno de adoración. Esta es una verdad que nos ha de llevar a centrarnos en Dios, no a centrarnos en nosotros. A veces hemos huido de esta verdad o la metemos ahí en un cajoncito porque huimos de aquellos que utilizan esta verdad mal aplicada. Porque en lugar de centrarse en Dios y darle la gloria y depender de la voluntad de Dios, dicen así, Dios es poderoso, venga, voy a hacer un negocio aquí con Dios. Voy a engañar a la gente. ¿Qué quieres? Dios te lo puede dar. Echa más en la ofrenda. Es un negocio, es una mentira. Es un falso evangelio de la prosperidad. Riqueza y salud. No. La salud perfecta la tendremos en el cielo, cuando seamos glorificados. Esa es la promesa bíblica. Aquí el mundo está afectado por el pecado, nuestro cuerpo caído está afectado por el pecado y va a haber enfermedad, antes o después, más o menos, y finalmente todos vamos a morir a no ser que el Señor Jesucristo regrese antes a por su iglesia. Asúmelo. Es la realidad. No, esto no es una transacción. Esta es una verdad para confiar en Dios y para adorarle. Nadie más merece tal adoración porque nadie más tiene tal capacidad. A los que les gusta el fútbol adoran a los futbolistas que tienen cualidades especiales, ¿verdad? Los argentinos a Messi, ¿no? Posiblemente el mejor jugador
del mundo. Ese es un debate que siempre está ahí, intergeneracional y comparado con tal vez coetáneos suyos. Bueno, tiene unas cualidades únicas y la hinchada le adora a veces como si fuera un dios. Nadie puede hacer lo que hace. Por medio de él han conseguido ganar la Copa del Mundo de nuevo, etcétera, etcétera. No, nadie es como Dios. Los cantantes con miles, millones de seguidores, los influencers, los artistas, los actores y actrices que se venera, que se idolatra. No, nadie es como Dios. Nadie es como Dios. ¿Cómo crecer en nuestra adoración a Dios por su capacidad? Lo podemos resumir en una sola palabra: conociendo. Conociendo. Has hecho bien en venir a esta conferencia porque ahora tienes más material para profundizar en conocer a Dios. Conociendo sus atributos, sus perfecciones, nos lleva a mayor adoración a Él. Para glorificar a Dios, primeramente has de conocerle. Haber oído hablar de Él no es suficiente. Saber cosas sobre Él no es bastante. Tienes que conocerle. Y la única manera de conocer verdaderamente a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo, quien le ha dado a conocer. Juan 1:18 afirma: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo por medio de Jesucristo, Dios hecho hombre, podemos conocer a Dios. Y solo si estás en Cristo, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y confiado en Jesús como su Señor y Salvador, genuinamente pueden adorarle porque le conocen como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora, si ya eres un creyente, has de profundizar en sus atributos para adorarle, para quedarte boquiabierto y traer estas verdades a tu mente continuamente en la vida cotidiana. Fijémonos algunos de sus atributos. Dios es capaz, pero su capacidad no tiene límite, es omnipotente. Dios es capaz de juzgar, es ecuánime. Dios es capaz de perdonar, es misericordioso. Dios es capaz de castigar, es justo. Dios es capaz de salvar, es bondadoso. Dios es capaz de amar, es amoroso. Dios es capaz de esperar, es paciente. Dios es capaz de trascender al tiempo, es eterno. Dios es capaz de trascender al espacio, es infinito y omnipresente. Dios es capaz de no variar, es inmutable. Dios es capaz de ser autosuficiente, es independiente. Dios es capaz de estar presente en todo lugar, es omnipresente. Dios es capaz de conocerlo todo, es omnisciente. Dios es capaz de hacerlo todo bien, es perfecto. Dios es capaz de conocerlo todo, es sabio. Dios es capaz de hacer su voluntad, es soberano. Dios es capaz de no fallar, es perfecto. Dios es capaz de no pecar, es santo. Dios es capaz de conceder favores inmerecidos, es gracia. Dios es capaz de no mentir, es verdad. Dios es capaz de ser fiable, es fiel. Dios no solo es capaz de todas estas perfecciones y muchas otras, no vamos a debatir más si la ira es una perfección o no, porque la suma de todas estas perfecciones es realmente parte de su esencia divina y como tal actúa de acuerdo a su capacidad innata e intrínseca. Y cuanto más conozcamos y profundicemos en sus perfecciones, más le adoraremos con conocimiento de causa. Este pasaje que estamos considerando en esta tarde-noche, es un llamado a glorificar a Dios. Tomemos aire, hermanos. Hemos subido 600 metros hasta Monserrate por una vertiente. Ahora vamos a la segunda vertiente, ¿vale? Segunda cara. Glorifica a Dios por su generosidad. Esta es la segunda vertiente para glorificar a Dios. Este llamado, y continúa en la segunda parte del versículo 20, llamándonos a glorificarle por su generosidad, no solo por su capacidad. Fíjate lo que dice ahí. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Sí, Dios tiene la capacidad
para hacer todo, pero no queda ahí la cosa. Este versículo 20 es lo que se puede llamar una progresión piramidal, como una pirámide. ¿Qué quiere decir esto? Que cada expresión, cada frase en la oración tiene sentido en sí misma, pero a la vez completa la anterior. Este es un buen ejercicio de observación de un pasaje bíblico. Si estudias hermenéutica, sabes que el primer paso en el estudio inductivo de la palabra es observación. Segundo, interpretación. Tercero, aplicación. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Lee el pasaje y salta a la aplicación. Probablemente está mal. Tienes que observar bien el pasaje. ¿Cómo entiendes un pasaje completo? Por la disección o desgranando sus partes. Fíjate, esta es la idea con este pasaje. Dios es poderoso. Observa tu versículo, no me observes a mí. Dios es poderoso. ¿Qué sigue? Dios es poderoso para hacer. Dios es poderoso para hacer todo. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahí está la progresión piramidal. Cada frase que añadimos a la oración añade sentido, pero la anterior tiene sentido. ¿Vemos cómo vamos ahí, paso a paso? Lo que está diciendo aquí es que hemos de adorarle, que es la cúspide en el versículo 21, por su generosidad al ejercitarla. Tiene la capacidad para hacer todo mucho más abundantemente. Empecemos por ahí. Abundantemente en su forma original es una palabra que solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y me parece algo interesante porque es más fácil definirla. Y cuando aparece en el Nuevo Testamento es la mayor de las comparaciones imaginables. Significa abundante en exceso, infinitamente. Por eso tiene que utilizar realmente, en el castellano, 3 palabras para definir una y aún así nos quedamos cortos. La capacidad de Dios es abundante en exceso, infinitamente. Él es generoso, abundante más allá de toda comparación. Rebosa. Copiosamente excesiva y desbordante es su generosidad. Además, utiliza otro modificador para esa palabra, lo cual hace que cualquier expresión se queda corta porque está intentando mostrar. Esta es la más extrema manera de describir la generosidad de Dios de acuerdo a la capacidad de su poder. Ahora, añade de lo que pedimos o entendemos. En otras palabras, no importa lo que pidas a Dios, no está fuera de su alcance. No está fuera de su capacidad, no está más allá de su generosidad. Ahora, está en su voluntad conceder, si Él cree que es conveniente y bueno. Pero no está fuera de su capacidad. No hay nada que Dios no pueda hacer, pero que no pueda hacerlo no quiere decir que vaya a hacerlo, ni deba hacerlo, ni sea lo mejor para nosotros. Aquí está orando principalmente en este contexto, en los versículos anteriores, por fortaleza espiritual y profundización en el amor de Cristo. Y ahí es donde está enfatizando, ahí es donde está poniendo el enfoque. Ahí es donde va a mostrar inmediatamente la generosidad. Él puede responder a esta oración de Pablo por los hermanos en Éfeso, para que sean fortalecidos espiritualmente en su hombre interior y para que profundicen en el vasto amor de Dios y así prosperen espiritualmente. Este es el corazón de su oración. Y esto es en este contexto lo que es el antecedente inmediato para decir, Dios puede conceder esta oración. Pero es que la capacidad de Dios trasciende a una mera oración, sino que se hace aplicable a cualquier oración. Siempre hemos de encapsularla en las mismas palabras del Señor Jesucristo en nuestras peticiones. Cuando ahí en el jardín de Getsemaní, en Marcos 14 y en otros pasajes paralelos en el resto de los evangelios, recordamos cómo está orando ahí en el jardín de Getsemaní antes de enfrentar la pasión, su muerte en la cruz del Calvario por nosotros pecadores. Y él como ora, Padre, yo sé que tú puedes todas las cosas. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero fíjate que comienza diciendo, Padre, yo sé que tú puedes todas las cosas. Él podría hacerlo. No dudaba de su capacidad ni de su generosidad. Expresa
su deseo en su plena humanidad, no pasar por ese trance que todos entenderíamos perfectamente. Pero entonces añade, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios tiene capacidad para hacer mucho más de lo que pedimos espiritualmente, pero también materialmente. Dios no tiene límite en su capacidad, la derrama generosamente sobre sus hijos y lo hace en las distintas áreas de nuestra vida. Una de las ilustraciones que a mí más me ayuda a entender esta realidad es cuando Jesús se encuentra con este leproso. Ahí al final del primer capítulo de Marcos nos narra esta historia. Este leproso viene con esta petición, le dice rogándole, arrodillándose ante él, Marcos 1:40, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué contestó Jesús? Hombre, ¿cómo me haces esa petición? Me es imposible, ¿qué cosas pides? No. ¿Qué dice? Versículo 41, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Este leproso entendió, si quieres, puedes. Va unido. La capacidad generosa de Dios va más allá aún de lo que podamos pedir, es lo que está diciendo este versículo. Aún más allá de lo que pedimos. Y muchas veces nos da cosas que no hemos pedido y por supuesto no merecemos como nada, y es por su generosidad. Si Él quiere, puede. Y si no quiere, no es porque no puede, sino porque es mejor para nosotros según su buena, perfecta y sabia voluntad. La capacidad generosa de Dios está más allá de lo que entendemos. Lo que dice el pasaje, más allá de lo que podemos llegar a pensar. Dios es capaz de hacer cosas que ni siquiera podemos llegar a concebir en nuestras mentes limitadas. Su capacidad carece de límites, pero nuestra mente está limitada. Por lo tanto, Él puede hacer mucho más aún ni de lo que pensamos, ni imaginamos, ni de lo que podamos soñar. ¿Alguien hubiera podido pensar que Jesús resucitaría? Ahora uno mira hacia atrás y dice, claro, por la fe lo creemos, porque el Espíritu nos convence. Pero aún los discípulos, cuando Jesús les decía, voy a morir, y luego decía, voy a resucitar, se quedaban con lo de que iba a morir, y era como que no escuchaban, voy a resucitar. Y entonces incluso Pedro le trató de reconvenir, no, Señor. Les había dicho que iba a resucitar. Ahí en Marcos, en 3 ocasiones les anuncia su muerte y resurrección. Ellos solo se quedan con su muerte. ¿Quién hubiera imaginado? Ni los discípulos imaginaban. ¿Quién hubiera imaginado que Dios llamaría a Pablo, perseguidor de Jesús y de su iglesia, para servirle como ministro del Evangelio y además de los gentiles? Ni siquiera el propio Pablo, pero Efesios 3:7, ahí en una pequeña autobiografía dice Pablo, del cual fui hecho ministro del Evangelio, conforme al don de la gracia que se me ha concedido, fíjate al final, versículo 7, según la eficacia de su poder. Es por el poder de Dios eficaz y su generosidad aplicada a la vida de Pablo que le concedió lo que él no podía ni imaginar, por gracia. Ministro de aquel que odiaba, rechazaba y perseguía. ¿Quién se hubiera planteado siquiera que 2 pueblos enfrentados a muerte pudieran ser reconciliados en un nuevo cuerpo, una nueva humanidad, judíos y gentiles? Solo Dios puede hacer algo así. ¿Quién hubiera imaginado que tú y yo, hijos de ira, hijos de desobediencia, muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos iba a dar vida espiritual? ¿Tú te lo imaginaste antes de ser salvo? No solo nos dio vida espiritual, sino que nos adoptó como sus hijos, no solo como sus hijos, sino también como sus coherederos con Cristo Jesús. Y tenemos una herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros. ¿Quién hubiera podido imaginar eso sino solo Dios, que no solo lo imaginó, no solo lo concibió, no solo lo pensó, sino que lo ejecutó y lo derramó con generosidad sobre cada uno de nosotros? ¿Cómo no vamos a glorificar a este gran Dios de gloria que despliega su gloria de maneras inimaginables para nuestra mente humana finita? Dios actúa generosamente según el poder que obra en nosotros, prosigue el texto, es decir, por medio de su Espíritu que ahora habita en los creyentes. Y no vamos a parar mucho ahí. Recordamos cómo se cumple esa promesa que
Jesús les hace a sus discípulos en Hechos 1:8, cuando dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga. Capítulo 2, ahí Pentecostés viene y así de ahí en adelante todo creyente recibe el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Ese es el poder de Dios, por su Espíritu que obra en nosotros. ¿Cómo no iba a irrumpir Pablo en una doxología que exalta, glorifica la generosa capacidad de Dios mostrada en su vida, en la de sus hermanos, y que iba más allá de sus peticiones e imaginación? ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces no damos la gloria a Dios que Él merece porque ponemos a Dios en una caja de zapatos, o lo encerramos en una habitación, o lo confinamos a una ciudad, o le colocamos un corsé por lo que nosotros pensamos, en lugar de creer lo que Dios dice en su palabra. En su lugar hemos de glorificar a Dios por su capacidad generosa, que va más allá de nuestras peticiones y aún lo que podemos imaginar. Esta es la realidad, porque la palabra de Dios lo dice. Recuerdo cuando tenía el deseo de servir al Señor, quería capacitarme para servirle, ir a un seminario, ahí era adolescente acabando el instituto, y el consejo que me dieron fue, vete aquí a la universidad y cuando acabes, si sigues con el mismo deseo, buscamos una opción, porque en ese tiempo no había algo recomendable en España. Bueno, hice caso a mis pastores y posteriormente la opción era ir a Estados Unidos. Yo suspendía inglés en la prepa. No me están oyendo mis hijas. Sí, lo saben, por desgracia. No es algo que me enorgullezco. Voy a la universidad, no estudio inglés durante 4 años, como que lo hubiera estudiado antes, suspendía. Y entonces quiero ir a estudiar a Estados Unidos una maestría en inglés. ¿Verdad? Pero dije, bueno, si Dios quiere, puede. Evidentemente yo voy a hacer todo lo posible. Por la gracia de Dios, no pasé el examen. Me quedé a 3 puntos, pedían 550 en el TOEFL de papel, el antiguo, sobre 600. Saqué 547, para mí era increíble, no puede ser. Yo hacía ahí pruebas antes y sacaba 300, 200 y pico. 300. El Señor hizo algo inimaginable, pero no era suficiente. Bueno, yo ya estaba viviendo 3 meses en Estados Unidos, estaba haciendo las maletas, vivía ahí en Seattle. Y de repente, una semana antes de irme, recibo una carta de este seminario, que no era Masters, era otro antes de ir a Masters, que me dicen, has sido admitido. Y yo, no puede ser, esto no les ha llegado los resultados del examen. Si has sido admitido a prueba un semestre y si demuestras que puedes llevar a cabo los estudios, pues continuarás. Y estuve a prueba el primer año, por la gracia de Dios sobreviví, que no fue poco, en todos los aspectos hablando. ¿Quién hizo eso? Evidentemente Dios. Pero es que Dios siempre lo hace. Aunque hubieras sacado sobresalientes toda tu vida, Dios es el que lo hace. Y si Él quiere, puede. Y si no, va a pasar algo que va a impedir que suceda. No solo eso, sino que después de eso, otro ejemplo de su capacidad como congregación, desde 1992 la congregación en León estuvo orando porque nos concedieran un terreno en la ciudad. Es decir, que el ayuntamiento, la municipalidad nos lo diera gratis. Está otra locura, ¿verdad? Desde 1992 hasta el 2007 orando, cambiaron distintos alcaldes, distintos grupos políticos. Y en el 2007, por la gracia de Dios, Dios hizo lo inimaginable, lo impensable, y nos concedieron un terreno en la mejor zona de la ciudad, 5.000 metros cuadrados, gratis para edificar una iglesia evangélica en el país de la Inquisición, en el país de la Contrarreforma, en el país de las hogueras que quemaban a cristianos vivos y los ejemplares que venían de la Biblia y que tuvieron que huir, Cipriano Valera, que ha sido de reina, y el resto de reformadores españoles a otros países para salvar su vida. En el país que décadas antes había una dictadura gobernado por Franco, en el cual no había libertad religiosa hasta pocos años antes. En ese país, en el país más inimaginable, en el país que es el cementerio de los misioneros,
muchos así lo dicen, en el país en el que hay un rechazo a la verdad de Dios y aún a día de hoy es imperante y dominante, ahí Dios le plugo mostrar su capacidad, su generosidad, no solo darnos ese terreno, sino después de 12 años más, después de orar, después de ofrendar, después de comunicar, el Señor levantó un edificio para la gloria de su nombre, donde ahora se predica la palabra y donde ahora se es de bendición, no solo para personas en León, sino en toda España, donde tenemos un seminario, donde viene gente de Portugal, hemos tenido estudiantes de Francia, de Alemania, de Inglaterra. ¿Quién hubiera imaginado eso? Solo Dios. Y lo hizo, porque Él quiso, porque Él puede y en su generosidad. Y Él se lleva toda la gloria, el Dios de gloria. Pero eso es lo que nos tiene que cautivar, su gloria, y orar para que Él sea glorificado según manifiesta su capacidad. Y nosotros somos beneficiados en medio de ese ejercicio, siempre, siempre. En tercer lugar, tercera subida a la montaña, hermanos. Algunos ya necesitan oxígeno. Otro sándwich. Otro helado, ¿verdad? Versículo 21. Glorifica a Dios en la iglesia. Glorifica a Dios en la iglesia. Fíjate, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Hemos de glorificar a Dios, en primer lugar, en la iglesia. La iglesia es central en la carta a los Efesios. Capítulo 1, Cristo es la cabeza de la iglesia. Capítulo 2, la iglesia es la casa de Dios compuesta por judíos y gentiles en Cristo. Capítulo 4, Dios dio unidad y dones a su iglesia. Capítulo 5, contemplamos a Cristo amando, preservando, cuidando, sustentando a su iglesia y así como modelo a seguir por los esposos. Capítulo 3, en la iglesia es donde Dios ha de ser glorificado. Es en la iglesia, no es en ningún otro lugar. A veces nos sorprendemos de que no se glorifica a Dios en el trabajo, no se glorifica a Dios en mi familia, si es incrédula, no se glorifica a Dios en los medios de comunicación, no se glorifica a Dios en los grandes eventos. Antes de un acontecimiento deportivo, en lugar de cantar el himno, no se glorifica a Dios. Y nos sorprendemos. Los políticos no glorifican a Dios. No, lo realmente sorprendente es cuando no se glorifica a Dios en la iglesia que le pertenece. Eso sí es lo sorprendente y eso sí es lo alarmante. Porque este es el ámbito en el cual mejor se puede glorificar a Dios en este mundo. Porque la iglesia somos tú y yo, los creyentes redimidos, no es un lugar. Y añade, y en Cristo Jesús. En la única posición en la que podemos glorificar a Dios es en Cristo. Esta rica afirmación que aparece a lo largo del Nuevo Testamento es estando en Cristo, que solo podemos glorificar a Dios. Y Dios es glorificado cuando Cristo es exaltado, la segunda persona de la Trinidad. Filipenses 2, versículos 9 al 11 dice, por lo cual, después de hablar de la humillación de Cristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es una hora, pero no todavía. Este día todavía está por llegar, la consumación, cuando toda lengua confiese y toda rodilla que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se doble. Pero mientras tanto, los creyentes ya hacemos esto, porque conocemos a aquel que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. La humillación de Cristo fue su exaltación y esto trae gloria a Dios. Según le exaltamos a Cristo, le glorificamos. Según le proclamamos, glorificamos a Dios. Según hablamos de Cristo, poniendo su nombre y su fama por delante de cualquier otro, estamos glorificando a Dios y a esto ha de dedicarse la iglesia siempre. Lo siento mucho. La iglesia no es acerca de ti ni de mí, aunque somos parte de la iglesia.
La iglesia es acerca de Cristo, acerca de su honra, acerca de su gloria, acerca de su nombre, acerca de su fama. Y estamos formando parte de su iglesia para exaltar a Cristo, para la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra motivación cada vez que nos congregamos, pero también cuando nos disgregamos, para vivir una vida que trae gloria a Dios. Y esa gloria es debida por personas insignificantes como tú y como yo, lo cual le trae mayor gloria. ¿A quién utilizó Dios para derrotar a Goliat? Al pequeño David, que no era más que un muchacho. El pequeño, como decía ayer Alejandro, ¿verdad? En esa imagen del Salmo 23. Al pequeño le mandaban ahí a hacer lo que no quería hacer nadie. A cuidar las ovejas, al más inimaginable. A él utilizó Dios para derrotar a Goliat. ¿A quién usó Dios en Pentecostés para salvar a miles de personas por medio de una única predicación? Al bocazas de Pedro. Tal cual, ¿verdad? Cada vez que hablaba, subía el pan. Metía la pata. Siempre. Hasta el punto de Jesús le tuvo que reprender seriamente en una de esas ocasiones y decirle, apártate de mí, Satanás. Porque no estás pensando correctamente. Ya eso ya era otro nivel, no era solo bocazas. Bueno, Pedro, un mero pescador, utilizó para un fruto espiritual inimaginable. Porque esos miles se está refiriendo, la manera de contar en esos tiempos, lo más seguro, solo a hombres. Y probablemente fueron salvos igual número de mujeres. Estamos hablando más de 5 cifras que de 4 cifras de personas que fueron salvas en aquel sermón en Hechos 2. ¿A quién empleó Dios en la Reforma Protestante para que su iglesia volviera a la palabra y darle la gloria a Él? A Lutero. Que ahora miramos hacia atrás y Lutero, evidentemente, gloria a Dios por él, le utilizó, pero no era más que un humilde monje de una ciudad alemana, Wittenberg. No era muy grande en aquel entonces y no sigue siendo hoy en día. Tuve el privilegio en el 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma, estar allí con la Escuela de Teología Europea, EBTC, y visitar Wittenberg y ver el lugar, ver dónde vivía Lutero, ver dónde predicaba Lutero. Realmente el pueblo era una calle peatonal, luego hay más a los lados, pero una calle peatonal y no era una gran urbe. Y aún era un monje y allí la iglesia, bueno, la iglesia de mi ciudad, la Catedral de León, es mucho más imponente. No era una gran cosa. Dios utilizó a alguien inimaginable. ¿De quién se sirvió Dios en el gran avivamiento americano del siglo XVIII? Entre otros de George Whitefield, que era un mozo de posada de un pueblecito. Un mozo de posada. Como afirma Charles Spurgeon. Dios no obra con los caballos o con el carro de Faraón, sino con la vara de Moisés. Él no realiza sus prodigios con el torbellino y la tormenta, sino a través del silbo apacible y delicado, para que toda la gloria y todo el honor sean suyos. Estas palabras que el príncipe de los predicadores pronunció un 17 de julio de 1859 resuenan aún a día de hoy. Cristo fue exaltado en su humillación, así Dios es glorificado. Dios es glorificado en su iglesia a pesar de que está compuesta por pecadores insignificantes como tú y como yo, salvos por la gracia de Dios. No nos creamos la gran cosa. Muchas veces me sorprende cuando la gente dice, yo era. Eras peor de lo que eres ahora, porque por la gracia de Dios estamos siendo santificados. Pero hablan ahí como, yo ya estoy. No, hermanos, no estamos. No lo hemos alcanzado ya. Necesitamos mayor dependencia de Dios. Necesitamos mayor humillación. Necesitamos mayor amor por las almas. Necesitamos mayor misericordia como Cristo tuvo. Necesitamos seguir buscando ser usados por Dios para su gloria como vasos de barro, como su iglesia, anunciando a Cristo para que utilices a personas insignificantes como tú y como yo, que no impresionamos a nadie, que no somos nadie ni nada. Somos insignificantes como los 12 don nadies que Jesús escogió.
12 donadies y uno de ellos el traidor. Pescadores, revolucionarios, gente insignificante, como tú y como yo. Y así Dios se glorifica. Cuando quedamos prendados por su gloria y nosotros cada vez nos damos cuenta de que no somos nada. Él ya lo sabe, los que tenemos que empezar a asimilarlo somos nosotros, ¿verdad? Y cada vez reconocer más lo que Él ya es, porque conocemos más de Él. Y cuanto más conozcamos a este Dios glorioso, más nos ubicaremos. Y más agradecidos estaremos de que este Dios glorioso se encarnó. Eso es parte de la humillación de Cristo. La encarnación es parte de la humillación de Cristo. Un cuerpo no temporal, sino en el cual resucitó, en el cual va a estar por la eternidad. No es la gran cosa ser humano, y menos para el gran Dios. Fue su humillación. Y esa humillación no llegó solo en su encarnación, sino en la encarnación hasta la muerte y muerte de cruz, lo cual merecíamos tú y yo, el castigo por nuestros pecados, la ira de Dios cayendo sobre nosotros justamente por la eternidad. Y ni aún tratando de pagar en una eternidad en el infierno, podríamos solventar la deuda. Por eso el infierno es eterno. Es aterrador. ¿Cómo no vamos a glorificar a este gran Dios que nos ha reconciliado con Él, nos ha hecho sus hijos? ¿Cómo no vamos a glorificarle? En cuarto lugar, la cuarta vertiente del llamado a glorificar a Dios. Final del versículo 21. Glorifica a Dios en todo tiempo. Cuarta subida. Hay que agarrarse al de al lado, hay que darle el codazo al de al lado. No comisteis suficiente helado, hermanos. Si hubierais comido más helado, estaríais más despiertos. No, es broma. Glorifica a Dios en todo tiempo, versículo 21, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios merece toda la gloria. Recordemos, el corazón es el versículo 21 al principio, todo está entrelazado, va ahí, siempre aterriza la cúspide, a Él sea toda la gloria. Por todas las generaciones, generación es una referencia temporal, un periodo de la vida humana que llega a un fin, se podría traducir por todas las edades, es decir, Dios merece la gloria no solo en la generación de vida humana, que yo soy partícipe o cualquier otro ha sido partícipe, sino en todas las generaciones que se suceden unas a otras. Es decir, por todas las generaciones, mientras haya vida en esta tierra, Dios merece ser glorificado. Pero añade, por los siglos de los siglos. Es cierto, siglo es una referencia temporal y cuando se utiliza de esta manera general, sin un modificador, un siglo, 2 siglos, se está refiriendo a un periodo extendido de tiempo. Pero cuando dice siglos de siglos o por los siglos de los siglos repetitivamente, es una referencia a la eternidad, no solo mientras haya vida en esta tierra por todas las generaciones, sino eternamente. Dios merece ser glorificado porque Él es glorioso eternamente. Siempre. Sin principio ni final. Dios ha de ser glorificado. Dios merece ser glorificado en la generación de Pablo. Dios merece ser glorificado en las generaciones pasadas y presentes y futuras. Y por la eternidad, el Dios eterno merece ser glorificado eternamente, independientemente de la época o el tiempo. Recuerdo hace unos años leer la biografía de John Newton. Él vivió en el siglo XVIII. Muchos a él le conocen por que escribió el himno Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Pero muchos están de acuerdo que su verdadero legado fue su obra titulada Una narrativa auténtica. Es una serie de cartas que escribe para describir su vida. Fueron muy exitosas en aquel tiempo, se imprimieron hasta 9 ediciones antes del final del siglo en el que él vivió, el XVIII. Y en realidad estas cartas describen cómo Dios cambió su vida por completo, de una infancia religiosa, nacido en un hogar cristiano, una juventud aventurera, embarcándose en navíos literalmente, llegando a multitud de lugares en el mundo,
llegando a ser un esclavo literalmente, persiguiendo riquezas hasta ser capitán de navío, pero sin rumbo en la vida. No fue hasta que Cristo cambió su vida que Newton comenzó a vivirla para su gloria. Al igual que Pablo, al igual que todo cristiano verdadero es llamado. Y así Newton, en uno de sus himnos, escribe lo que ha de ser el sentir de todo creyente. Cuando hallamos en el cielo 10.000 años disfrutado, esplendentes como el sol en su brillar, no nos restan menos días para loar al Dios amado que en el punto venturoso al comenzar. Muy buena traducción, lo escribió en inglés. No la hice yo, ¿eh? ¿Qué está diciendo ahí? Por los siglos de los siglos, por todas las generaciones, aún en la eternidad, estaremos loando a Dios, al igual que el comienzo de nuestra existencia, según Él nos da nueva vida en Cristo. Empezamos a conocerle. Toda la eternidad vamos a estar dando gloria a Dios y no nos vamos a cansar. Hermanos, estamos entrenando aquí en la tierra. Entrenando. Y a esto hemos de dedicar nuestra vida, a glorificar a Dios, porque Él lo merece. Soli Deo Gloria. Tras la Reforma protestante volvió a la palestra alguna generación después esta idea de Soli Deo Gloria de la mano de uno de los sobresalientes compositores, de los más sobresalientes compositores de la historia, Händel. Si alguien pudiera atribuirse algún tipo de gloria humana, yo creo que uno de esos sería Händel, sobre todo tras acabar de componer El Mesías, su obra maestra. ¿Cómo compuso El Mesías? Bueno, su amigo Charles Jennens le dio a Händel un texto manuscrito lleno de versículos bíblicos de Isaías, Salmos, las epístolas paulinas y Apocalipsis, y todos estos versículos tenían el tema unificador del regreso del Mesías, su victoria sobre el pecado y la muerte, la derrota de sus enemigos, su retorno, establecimiento de su reino sobre esta tierra, la victoria sobre la muerte por la resurrección. Pura teología, pero versículos bíblicos. Händel empezó a leer estos versículos, quedó prendado por ellos, se encerró en su casa, trabajó día y noche y en apenas 24 días, completó esta famosa obra, tanto en la parte lírica como la instrumental. Y cuando acabó esta obra maestra, firmó S.D.G. No son las iniciales de su nombre. Soli Deo Gloria. Hemos de dar la gloria a Dios. Solo daremos la gloria a Dios cuando estemos prendados de quién es Dios. No te vayas de esta conferencia meramente con apuntes. Sí, llévatelos para repasarlos, ¿verdad? No te vayas solo con un par de kilos de más, aunque no quieras llevártelos, te los vas a llevar. No te vayas con la cabeza inflada, ni vayas y alardees, yo estuve en Baluarte la verdad. Hermano, no sabes lo que te perdiste. No, vete humillado, asombrado, perplejo ante nuestro gran Dios. Hemos rascado un poquito, superficialmente, pero es suficiente para quedar más prendados y para decir, solo sé que no sé nada. Pero esto sé, Dios es glorioso. A Él sea la gloria. Vamos a ver. Señor, oramos que nuestra vida, no solo nuestras palabras, nuestra vida, que ahora te pertenece a ti, lleve la misma rúbrica, S.D.G., Soli Deo Gloria. Señor, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ayúdanos a vivir para tu gloria, según crecemos en semejanza a Cristo, pero según te conocemos más y más, que quedemos prendados por tus perfecciones, por tus atributos, que no se queden en un mero ejercicio intelectual,
ni teológico, sino que llegue a nuestro corazón y nos mueva a una mayor admiración de ti, a una mayor confianza en ti, una mayor sumisión a ti, un mayor amor a ti. Señor, gracias porque el Dios glorioso vino a este mundo, se encarnó, condescendió con la raza humana, inmerecidamente, y aún su humillación en la persona de Cristo Jesús demuestra su gloria. Señor, que como tus hijos proclamemos tu gloria, quedemos prendados por tu gloria, anunciemos tu gloria y sobre todo vivamos para tu gloria, en el poder de tu Espíritu y para la exaltación de nuestro Señor y Salvador. En nombre de Jesús oramos. Amén.